Vamos a ver el ejercicio 13 de la página 57 del librillo de métodos cuantitativos 1. Es un ejercicio sobre función inversa partiendo de una función f, que es una función definida de los reales en los reales, o sea, con codominio y dominio el conjunto de los reales. Es una función definida por partes y tiene x igual 1 como elemento singular, como punto singular en el cual la función va a ser continua, pero no va a existir la derivada. Es el punto de separación de cómo está definida f para x menor o igual que 1 y para los x mayores que 1, como está aquí. Para los x menores o iguales que 1, la función se define como e elevado a la x menos 1, y para los x mayores que 1, f de x se define como una función cuadrática, x al cuadrado menos 2x más 2. Y lo que se pide es graficar la función, que eso, más allá de que se pida o no, hay que hacerlo para poder hallar su función inversa, si cabe hallarla. En el segundo punto piden probar que es no biyectiva. Hay que acordarse aquí que probar que f es no biyectiva alcanza a comprobar que f no sea inyectiva, o que f no sea sobreyectiva, o que no cumpla las dos condiciones a la vez. Pero alcanza a comprobar solo una de esas condiciones que no cumple, como ser sobreyectiva o inyectiva, ya es suficiente para decir que la función f es no biyectiva. Y una función que sea no biyectiva no tiene función inversa. No se puede hallar f menos 1. Entonces acá está la dificultad de este ejercicio, que en el punto C piden justamente cómo restringir el dominio o el codominio de la función f de forma de hacerla biyectiva, y además agrega que manteniéndolo lo más grande posible, porque hay situaciones en que cabría más de una solución. Creo que en este caso no, pero en algún ejercicio cabe más de una posibilidad de variar, ya sea el dominio de la función f o el codominio de la función f, para lograr que f así definida sea biyectiva. Entonces después piden hallar f menos 1 y graficarla. Así que vamos primero a ver cómo es la gráfica de f. Para hallar la gráfica de f conviene o es necesario construir una tabla de valores. Como yo puse aquí, la cantidad de valores depende de la precisión que se quiera obtener el gráfico de f. Son todos cálculos numéricos, o sea, se trata de dar un valor a x, sustituir en la función ese valor y hallar el valor numérico que tome la función. Como por ejemplo aquí para x igual menos 1, la función toma el valor e a la menos 2. Y todos ese conjunto de valores lo llevamos a un sistema de ejes coordenados para tener un bosquejo o un gráfico de f. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado
en que la función f está definida por partes. Entonces, para los x menores o iguales a 1, la función está definida como e elevado a la x menos 1. Y para los x mayores que 1 está definida como x al cuadrado menos 2x más 2. Entonces, dependiendo del valor que tome x, sea cuál función tenemos que sustituir. No hay que equivocarse en eso. Además, si bien es importante también calcular el punto límite en la definición por partes de f, o sea, para x igual a 1, la función queda como e elevado a la 1 menos 1, e elevado a la 0, que es 1. Y ya tenemos entonces ese punto que está aquí. Voy a poner otro color para que quede diferente. Este punto aquí. O sea, para x igual a 1, la función toma el valor 1. Aquí ya en el gráfico, llevados esos puntos al gráfico, se observa la característica típica de una función partida. Para los x menores o iguales que 1, es esta parte de la función, incluso el 1, y para los x mayores que 1 queda esta parte de la función que era una función cuadrática. Queda un gráfico y otro. Ahora, es importante también ver el comportamiento de la función en el punto de corte. La función, el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 por la izquierda es 1. La función en x igual 1 toma el valor 1 también. Pero además debemos hallar el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 por la derecha, porque en ese caso el límite es el límite de x al cuadrado menos 2x más 2, ya que x se está aproximando a 1 por la derecha y x tiende a 1 más. Y ese valor, al sustituir x por 1, no hay indeterminación y simplemente nos da 1 como resultado. 1 por la derecha significa que, a ver si lo puedo señalar aquí, que tomamos valores de x cada vez menores, aproximándose al valor 1, que está aquí, por la derecha. Por lo tanto, la función es una función cuadrática a la derecha de 1. Y lo importante de esto es que la función se hace continua, porque tanto el límite por la izquierda de 1 en el punto y por la derecha de 1 nos da el mismo valor, nos da 1. O sea que la función se hace continua en ese punto. Es importante para el gráfico, para poder graficarlo correctamente. Podría haber dado otro valor. Si la función hubiera estado definida de otra forma, no tiene por qué darnos necesariamente el valor del límite 1 cuando x tiende a 1 por la derecha. Y en ese caso se complicaría un poco más el ejercicio. Entonces, vemos que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es 1. Y el gráfico es de la función f es este que vemos acá.
En el segundo punto piden mostrar que f es no biyectiva. Como dije, alcanza a comprobar que f es no sobreyectiva o que f es no inyectiva y ya es suficiente para decir que no es biyectiva. En este gráfico se muestra cómo la función no es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que f estaba definida de reales en reales. O sea que el codominio de f son todos los reales. El eje OI, todo el eje OI es el codominio de f. Y en el gráfico se muestra que para este valor del codominio yo puedo trazar una flecha horizontal paralela al eje OX hasta encontrar el gráfico en este punto y después descender, bajar hasta encontrar sobre el eje OX la preimagen correspondiente. Y así sea cualquier flecha que parta del eje OI encuentra un punto del gráfico y su correspondiente preimagen, siempre y cuando los valores que tome sean correspondientes a los I positivos, o sea, los puntos que estén por encima del eje OX. Cualquier flecha que trace va a pasar eso. Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, este punto. Parto de forma horizontal hasta encontrar el gráfico y después trazo la paralela al eje OI hasta encontrar el correspondiente punto sobre el eje OX. Pero ¿qué sucede con las flechas que se muestran aquí, rectas que partan de valores negativos de OI? Valores negativos de I, o sea que estén por debajo del eje OX. Son flechas que jamás se encuentran en ningún punto del gráfico, o sea que tenemos infinitos, en este caso, infinitos puntos del codominio que no tienen preimagen. O sea que el recorrido de la función no coincide con el codominio, por lo tanto no es una función sobreyectiva. Si sucede eso, no es una función sobreyectiva. Y entonces, siendo no sobreyectiva, ya alcanza para decir que la función es no biyectiva. La forma de escribirlo es decir que hay elementos del codominio que no tienen su correspondiente preimagen. Sin embargo, la función, por ejemplo, en este caso, es inyectiva, porque cualquiera dos preimágenes que se nos ocurra elegir, vamos a encontrar dos imágenes diferentes en el codominio. Por lo tanto, la función inyectiva es, pero no es sobreyectiva, por lo tanto, no es biyectiva. Y de esa forma, así como está definida, no se puede hallar la función inversa. Entonces, en el punto C, piden que esto es la dificultad mayor de este ejercicio, piden restringir ya sea el dominio o el codominio para hacerla biyectiva. Y además piden manteniéndolo lo más grande posible, que eso a veces lleva un poco a confusión porque hay ejercicios en que se plantea más de una solución posible. Como vimos que la función no es sobreyectiva, alcanzaría en este caso con restringir el codominio y hacer que el codominio sean solo los reales positivos, o sea que
solo sea considerar el eje o y para los y mayores que 0. Si restringimos el codominio a esos valores de y, nos queda que la función es sobreyectiva. O sea que la tendríamos que definir como f de r en r más. O sea, en el codominio solo tomamos los reales positivos. Y la función entonces quedaría definida de esta forma para hacerla biyectiva. En ese caso nos piden hallar f-1. Para hallar f-1, la función inversa de esa función f, la escribimos de esta forma, que es lo mismo, pero nada más, como vamos a tener que despejar x en función de y, en vez de escribir f de x igual a la x-1, lo escribimos así, que nos va a quedar más claro de entender. Acá la dificultad también está en que la función f es una función definida por partes. Por lo tanto, para cada tramo, para x menores o iguales que 1, para x mayores que 1, vamos a hallar la correspondiente f-1. O sea que, siendo la función f una función definida por partes, la función f-1, función inversa, también va a ser una función definida por partes. Y, como ya sabemos, si f estaba definida de r en r más, f-1 se va a invertir y va a estar definida de r más en r. Para hallarla entonces comenzamos por aquellos valores de x que sean menores o iguales a 1. Y es igual a e elevado a la x menos 1, o sea que para despejar x nos quedaría que x menos 1 es igual al logaritmo de y. Si y es igual a e elevado a la x, x es igual al logaritmo de y. Y como el menos 1 aparece en la izquierda restándolo, nos queda, lo pasamos hacia el otro lado de la ecuación como más 1. Y entonces x quedaría igual al logaritmo de y más 1, siempre y cuando los y sean menores o iguales que 1, pero mayores o iguales que 0. Bueno, este rango para y lo podemos deducir también del gráfico, porque mirando el gráfico de f, y estamos trabajando sobre los x menores o iguales que 1, o sea, desde este punto hacia menos infinito, entonces vemos que los correspondientes valores de y están entre este punto y 1, o sea, están aquí. Lo que es el codominio de f pasa a ser el dominio de f-1. Por eso es que escribimos, una vez despejado x, que y tiene que mantenerse entre 0 y 1.
Además, acá es estricto, es mayor que 0, no es mayor o igual que 0. Hay un error acá al escribir. O sea, y tiene que ser mayor que 0 y menor o igual que 1. Estamos trabajando, el dominio de f-1 es R+. O sea, se excluye al 0. Una vez que llegamos a este punto, con esa corrección que les dije, para poder representar la función inversa en un mismo sistema de ejes coordenados que la función f, para poder mostrar la simetría que aparece entre f y f-1, lo que se hace simplemente se intercambia la y por x. Entonces, tenemos esto aquí y al intercambiar la y por x nos queda en lugar de xy, en lugar de ix y en lugar de ix, o sea, nos queda así. Y de nuevo, x es mayor que 0 o menor o igual que 1, o sea que es un signo estricto aquí. Esto es mayor que 0. O sea que ya tenemos hallada la función inversa para los x mayores que 0 y menores o iguales que 1. Ahora vamos a la otra parte de definición de f para los x mayores que 1. En ese caso, habíamos visto que para los x mayores que 1, la función estaba definida como una función cuadrática. Entonces, pasamos el y a la derecha, nos queda así, y para este caso particular, hallamos x por la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. La expresamos de esta forma, entonces. O sea, hay que ver que el c sería 2 menos i en este caso. Y luego de operar llegamos a este resultado. Que x es igual a 1 más menos raíz cuadrada de i menos 1. Pero sucede que no caben los dos signos, no es posible el más menos. Hay que elegir el signo correcto de ese radical. Entonces, lo que hacemos para saber cuál signo es el que corresponde, tomamos un valor del dominio, cualquiera, en este caso elijo x igual 2, y sustituyendo en la función, llegamos a que el correspondiente valor de i sería 2 también. O sea que tenemos la pareja x igual 2, y igual 2. Por lo tanto, en la función inversa, para i igual 2, x tiene que valer 2. De esa forma, al sustituir i por 2, en lo que acabamos de hallar, nos queda 1 más menos 1. Y para que x sea 2, por supuesto que el signo correcto es el más. Descartado el signo menos, nos queda x igual entonces a 1 más raíz cuadrada de i menos 1. Y los i tienen que ser los mayores que 1. Para x mayor que 1, los i correspondientes tenían que ser mayor que 1. Eso lo vemos en el gráfico de vuelta, por qué i tiene que ser mayor que 1. Y nos damos cuenta que si los x que estamos tomando son mayores que 1, o sea, todos estos posibles, los valores de i son todos estos posibles. Tienen que ser mayores
que 1. Así que para ese tramo la función inversa queda definido como 1 más raíz cuadrada de i menos 1, para los i mayor que 1. De nuevo, para poder representar en un mismo sistema de ejes coordenados la función f y la función inversa, simplemente lo que se hace es intercambiar la i por x. Entonces nos quedaría la función inversa definida así. Intercambiamos, donde dice y ponemos x y donde dice x ponemos y. Podemos ver entonces en resumen cómo queda la función f y la función f menos 1. La función f es la dada, que es de la cual partimos una vez que restringimos el codominio, o sea, pasamos de los reales a los reales positivos, y f menos 1 entonces ahora queda de r más en r y queda definida como para los x mayores que 0 y menores o iguales que 1 nos queda como logaritmo de x más 1. Y para los x mayores que 1 nos queda como 1 más raíz cuadrada de x menos 1. Faltaría entonces graficar. Para graficar, por supuesto que también podemos construir una tabla de valores, pero también podemos aprovechar la condición de simetría con respecto a la recta a 45 grados igual x y verificar que los puntos hallados son los correctos. El gráfico de la función inversa queda como se está mostrando y el gráfico de ambas funciones sería este que está aquí. En verde la función f y en azul, en lila, la función inversa. Al construir la gráfica de y igual x que está en línea punteada, se observa claramente la simetría con respecto a esa recta. Es como si pusiéramos un espejo y podemos a partir de cualquier punto de f obtener el correspondiente punto de f-1. O sea, trazamos la perpendicular a la recta y igual x y después a partir de ese punto, con la misma distancia, trazamos la perpendicular hasta este punto. Entonces ya nos queda un punto de f-1 y podemos hacer así con la cantidad de puntos necesarios para poder construir la gráfica de f-1 a partir de la gráfica de f. Para mí es mejor darle valores adecuados a f-1, construirla y verificar a través de la simetría de que lo que se hizo está bien. Sería como una forma de verificar que este cálculo que hicimos para hallar f-1 es correcto. Que esto es correcto. Por último, algo importante que siempre sucede es que tenemos que tener mucho cuidado en el sistema de ejes coordenados, a pesar de que nos quede demasiado evidente una parte del gráfico y otra no, tenemos que elegir la misma escala para el eje OX que para el eje OY. O sea que esta medida
sea igual, la unidad para el eje OX sea igual que la unidad de medida para el eje OY, porque de esa forma la gráfica de igual X de la recta que está con línea punteada queda bien a 45 grados y se observa claramente la simetría de F con respecto a esa recta para obtener F menos 1.